el trabajo, el libro que tienen ahí está el trabajo de ingreso, es el primer texto que está ahí. Ese trabajo yo lo mandé cuando estaba el tema del COVID, por eso y el nombre del trabajo se llama paréntesis, escribiendo el proceso de la codificación penal en América Latina y en México, y escribiendo el del estado de Sinaloa. ¿Por qué digo reescribiendo? Porque bueno, en la investigación que se hizo, al final concluyo, y ahí se hizo también, que ese proceso de codificación que lo aprendimos en los libros de texto hace mucho, que muchos maestros podemos explicar, al final de cuentas, con nuevos hallazgos, con más investigaciones bibliográficas o históricas, se fue cambiando, se fue modificando, inclusive a nivel mundial. Por el tiempo que me dan, 20 minutos, es difícil hacer todo el recorrido histórico de lo que está planteado en el texto, por eso lo traje y se los tengo ahí para que después lo lean con calma, porque encontré cosas interesantes en esta investigación, ¿no? De inicio, el tema de códigos y codificación, pues es antiquísimo, ¿no? El famoso código de Hammurabi, pues está por allá por 1780 a.C., y luego después se viene caminando. Hay otros códigos. El doctor Tamayo por ahí hizo un trabajo de historia del proceso penal y señala algunas leyes de Grecia del siglo V a.C. que tenía que tener la idea de la codificación. Después nos venimos ya después de Cristo, ya con la época nuestra. Y bueno, tenemos que mencionar la compilación de Justiniano, que es una fecha que a mí no se me olvida, lo de la academia, porque la vinculo con el código de Justiniano, porque la compilación que manda a hacer Justiniano empieza en un 15 de diciembre del año 530 después de Cristo, y la concluyen y entran en vigor el 16 de diciembre del 533. En 3 años hicieron la compilación, ¿no? Un tiempo récord, ¿no? Se dieron, creo que son 3 millones de líneas y muchísimos libros para hacer la compilación, porque eran todas las leyes que estaban dispersas en el Imperio Romano, ¿no? Todo lo que hicieron fue la compilación, y ahí aparecen algunos de los autores que, sobre todo en penal, ¿no? Ulpiano. Y Ulpiano se dice que él, si el Digesto lo dividimos en 5 partes, él participó, como vemos, en 2/5 partes del Digesto, ¿no? Entonces, revisa uno esto y dice, parece que sí trabajaba en el serio, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque vean, cuando la academia cumpla 100 años, el Digesto va a cumplir 1500 años. Es un dato que en el trabajo que mandé antes a la Criminalia, yo escribí eso en el texto. No conozco el texto que ya se publicó en Criminalia de último, porque hacía con esa idea. En los 90 años de Criminalia coincide con 1490 años del Digesto. Es un dato histórico de Criminalia. Después, ¿qué aparece? Hay datos de la codificación maestra, un libro, un trabajo muy interesante sobre historia, y ahí me encontré el dato que dice que en el siglo XVII apareció la codificación alemana, y trae el dato, pero después me encuentro con un trabajo de un profesor inglés, donde señala él que antes que en Europa ya había propuestas de codificación en Estados Unidos, en Colonia, ¿no?
Dejen encontrar el texto para sí, sí. No me voy a leer toda la cita. Dice: existió una explosión de actividad legislativa y uno de los primeros frutos de Massachusetts fue el de intentar sistematizar el ordenamiento y establecer como prefacio una defensa a la forma de crear derecho mediante legislación. Es lo que se salía de la tradición inglesa, ¿no? Cómo lo surge a partir no de leyes, surge a partir de casos que se resuelven. Massachusetts, dice ahí en texto, las leyes y libertades de Massachusetts de 1648 son un interesante documento sobre codificación para estudiantes y podría bien ser considerado el primer código moderno del mundo occidental. Este documento fue el fruto de más de 10 años de trabajo preparatorio y fue bastante exhaustivo, pues contenía no solo una declaración completa de las leyes, privilegios, derechos y deberes que prevalecían en la colonia, sino que también se extendía al derecho penal, real y de familia. Permaneció vigente y como pieza fundamental del derecho de Massachusetts durante todo el periodo colonial y fue imitado por otras colonias de Nueva Inglaterra. Y es un dato que yo no lo tenía presente. ¿Por qué? Porque la codificación que siempre había leído, nos habían explicado, es el tema de Europa, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque también uno tiene la idea de que Estados Unidos no legislaba, ¿no? Sino que eran los casos que se resolvieron lo que iba generando. Y bueno, y sí es cierto, hay toda una tradición de Estados Unidos cuando empiezan a legislar, las leyes no entraban en vigencia en automático, sino que las leyes empezaron a tener vigencia cuando un juez aplicaba lo que la ley decía. En tanto el juez no la aplicara, no entraba en vigor la ley. Claro, ahorita ya hay un acercamiento entre el common law y el continental europeo en la forma, cada vez se legisla más en temas de common law, ¿no? Se hacen más textos jurídicos. Pero eso es como antecedente así a nivel general. Pero esto lo estoy platicando. Algunos autores no lo consideran todavía como una expresión de la codificación en el sentido moderno, que nosotros ya empezaríamos a dar la denominación completa de codificación, porque se dice que este proceso de codificación, tal y como lo representamos ahorita, estaría presente a finales del siglo XVIII, ¿no? Bavaria sería uno de los estados alemanes que empezó a tener los primeros códigos por ahí de la década de los 70 del siglo XVIII. Después acuérdense que aparecen algunos códigos en Francia, en la época revolucionaria, y códigos franceses. Y bueno, llegamos al siglo XVIII y al siglo XIX, y es donde ya se empieza a reconocer el tema de la codificación. Es cuando nosotros aceptamos que ya estamos en presencia de lo que hoy conocemos como la codificación. Y aquí va a aparecer algo nuevo. Siempre hemos dicho que la codificación empezó con el Código Civil francés de 1804, el Código Civil francés de 1804. Y entonces eso significa que la codificación no fue penal, sino fue civil. Pero después aparecen investigaciones donde viene el Código de Austria de 1803. Y es un código ya muy bien estructurado. Y entonces vean, esto viene a cambiar. ¿Qué significa? Que el inicio de la codificación no fue en materia civil, sino fue en penal, que no fue en penal con el Código de Napoleón de 1810, sino que es el Código Austriaco de 1803, ¿no? Entonces hay un cambio en los datos históricos que tenemos sobre el tema de la codificación. Y bueno, después del Código de Austria, el penal del 3, luego el 10 de Napoleón, luego aparece el Código de Baviera de 1813, elaborado por Paul Johann Ansel Richter von Feuer, que es un código que viene a influir mucho en el tema de la codificación, porque pasa algo cuando Napoleón deja el poder. Cuando él tiene poder, su código penal lo impuso en los países a los que tenía bajo su poder. Y entonces cuando pierde el poder Napoleón, muchos países dejaron de lado el código de Napoleón y voltean a ver el código de Feuer, ¿no? De 1813.
código de Baviera. Y entonces, ¿qué pasa? Es un código de Hoyever, se dice que es un código mucho más técnico, mucho mejor que el código francés de 1910, que tuvo más influencia a nivel mundial, sin duda fue el código francés de 1810, ¿no? Después del de Baviera de 1913, en lo que nos interesa en la materia y nosotros, está el código español de 1822, ¿no? Es un código que en España durante un tiempo se discutía si en realidad ese código había entrado en vigor. Algunos profesores, algunos investigadores decían que no, otros que sí, y al final descubren que tuvo una vigencia de un año, nada más. ¿Por qué? Porque llega otra vez el rey, lo imponen y entonces se echa abajo toda la legislación y el código este que se aprobó, ¿no? Y después de viene ya la actualización de España, sigue el código de 48 y luego los códigos de 70, y bueno, que van a incluir con nosotros. ¿Por qué señalo estos códigos? Porque son los que influyeron mucho en América Latina, son los que influyeron con nosotros, pero también hay un trabajo en Estados Unidos, un anteproyecto de código penal de Livingston, que tiene fecha de reconocimiento, se empezó a hacer en el 1823 y lo termina en el 28, pero al final no logra que lo aprueben y no se hace el código. Pero es un proyecto que tuvo influencia en algunos países de América, El Salvador, y Brasil y en otros países, ¿no? Porque era un proyecto, a este autor se le considera un autor muy preparado para su época. No sé, estuvo un tiempo en Europa haciendo sus investigaciones y decía que había leído casi todos los códigos modernos que habían aparecido y que había permitido. Yo lo estoy buscando, como lo voy a encontrar algún texto traducido para poder revisarlo, ¿no? Y les digo, comento esto porque son los que influyeron con nosotros, ¿no? Entonces, a nivel mundial, el proceso de codificación se modificó, ¿no? Se modificó. Después reviso yo algunos textos actuales y algunos que traen el tema de la codificación siguen manejando estas ideas, ¿no? Ideas que ya fueron superadas. Entonces, si dejamos Europa y llegamos a América, con América también va a pasar algo. El primer código que se tuvo como vigente en América es el código de Bolivia de 1830, en 1931. Pero en ese mismo año aparece el Código Penal de Brasil de 1831. Y esa era la idea que teníamos. También tuve una maniquía de las clases porque salió de información. Pero después, con nuevas investigaciones, y aparece esta investigación con Zaharoni, se descubre un código penal de El Salvador de 1826. Pero ese código penal de El Salvador de 1826 es la traslación del Código Penal Español de 1822. Y entonces ahí se modifica ya el proceso de codificación en América Latina, ya no es Bolivia, ¿no? Ni Brasil, sino que ahora es El Salvador. Brasil. El Código de Brasil, cuando aparece, fue muy bien recibido por la doctrina de aquel tiempo, por muchos investigadores, ¿no? Porque era un código de cierto, un código muy bien ordenado, un código muy bien trabajado. Y la comisión que elaboró el Código Penal Español de 1848, en una de las actas de la sesión que tenían, hay uno de los diputados, Pío Seijas, que es el que más influye en el tema del código, dice que casi copiaron todo lo del Código Penal de Brasil, ¿no? Porque está hecho como si fuera un arte europeo, la redacción. Lo que no copiaron mucho fue la parte especial, porque las penas que traía eran muy bajas, y decían que esas penas que traía iban a llegar a ningún lado, ¿no? Pero además, si ustedes recuerdan, ese código tiene un antecedente. Ahí aparece por primera vez la pena del día multa. En el Código Penal de Brasil de 1830.
y después nos la vendieron que venía de por acá de los anglosajones, ¿no? El código de Brasil lo tenía, ya multa. Y hay una crítica a esa expresión de un poder español donde dice que esa expresión no es técnicamente aceptable por el español. Dice, porque en el español no se pueden juntar dos sustantivos, sino que tiene que ser un sustantivo y un adjetivo. Digo, cambien el nombre de días multa, me voy a decir días de multa, ¿no? O cuotas de multa. Lo sorprendo porque este profesor español es un artículo que publica una revista mexicana de prevención y de denuncia, gobernación, que es un tipo de piola de México para la gobernación. Y mandó ese artículo, y él en ese artículo lo que hace es critica mucho el Código Penal Español vigente, el 95, ¿no? Porque dice que siempre los códigos españoles habían tenido mucha influencia en todo el mundo, sobre todo en América. Voltearon a ver los códigos españoles para poder hacer códigos en América Latina, ¿no? Y él dice, pero este código está mal hecho. Dice que esa tradición de voltear a ver la legislación española para tomarla como referente para hacer reformas o nuevos textos legales, que seguramente va a ser dejado de lado porque el código está muy mal elaborado, no quedó vigente en España del 95. Comento esto porque digo, son los que tuvieron influencia en América, ¿no? Vamos a México. ¿Qué pasa en México? Nuestro país, yo creo que fue, ahí no constatado ese dato, tengo que revisar los códigos de todos los países de América Latina, eso no lo pensé, pero voy a hacer esa investigación. Mi hipótesis es que México quizás fue el último país en tener código penal, ¿no? A nivel federal, ¿no? Porque ven, ya teníamos Salvador 26, Brasil 30, Bolivia 30, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, la independencia, 1810, el proceso de la independencia, en el 21 se consolida la independencia, pero desde el 21, digamos, desde el 20, no hubo preocupación por codificar, no se preocuparon los legisladores mexicanos por la codificación, cuando la codificación estaba vista en otros países como un instrumento que va a permitir tener mejor organizada la sociedad y poder evitar problemas o conflictos sociales, ¿no? La codificación se miraba en ese sentido, ¿no? Por eso los países que empiezan la codificación voltean a ver la codificación y la desarrollan, ¿no? Pero México no lo hizo, no lo hicimos. Tal es así que la codificación en México no empieza con los textos federales, empieza con los textos de los estados. Y aquí también va a pasar algo que algunos que están en la mesa, que son de ese estado, no les va a gustar. Porque siempre nos dijeron, y eso me decía muy bien el doctor Porte Petit en su página que le dedicaba a la legislación penal mexicana, el libro de apuntamientos, decía que el primer código penal mexicano había sido el del estado de Veracruz ya desde 1835, ¿no? Y todavía algunos seguimos pensando eso. Pero después empezaron a salir otras propuestas. Aparece un artículo de criminal, ahí me lo encontré, de un profesor Urquín de Oaxaca, donde dice que la primer código mexicano es la ley penal de Oaxaca, pero al final los que la revisaron y el texto que viene, pues realmente no era un código, eran unos artículos nada más que daban algunas ideas y entonces por eso se tomó como un tema de código, ¿no? Y luego aparece también el bosquejo del Código Penal del Estado de México, pero también se revisa y no es un código, por las fechas que están apareciendo, no es un código que lleva la estructura, la sistematización, lo que significa el código, ¿no?
Pero así tenemos la historia. Al final, el Penal de Oaxaca, el Bosquejo, y el Código de Veracruz del 35. Y a propósito del doctor García Ramírez, ¿no? Él en un trabajo de criminalia, no, en un trabajo de la revista Derecho del Animal, ¿no? Un artículo da a conocer la idea de que en Jalisco un padre, el apellido de Cadillo, había elaborado un código penal, y ese código penal sería el primero porque es de 1831, ¿no? Y el doctor García Ramírez explica y dice: en los próximos números de la revista va a aparecer el texto. Cuando yo leo el artículo, voy y busco la revista, yo reviso varios años de la revista, no apareció el código. No apareció el código, y es una idea que tengo de hacer investigación y del Congreso del Estado, a ver si de Jalisco, a ver si encuentro el código, porque trae la fecha de cuando fue presentado en el Congreso, ¿no? Pero vean, esa historia se modifica también en México, ¿no? ¿Por qué? Porque Chihuahua en 1827 trae el Código Español de 1822 que lo sanciona como Código de Chihuahua. Y entonces El Salvador lo hizo en el 26, Chihuahua lo hace 2 años después, y entonces se modifica también el tema de la codificación. ¿Qué pasa? Pues el Código Federal nuestro es del 71, ¿no? Es cuando viene el primer código. Nada más 2 minutos, siempre para decir algo de Sinaloa. Sinaloa, como estado separado de Sonora y Sinaloa, formando el estado de Occidente, en 1830 se separan y ya Sinaloa es estado y Sonora es estado. En Sinaloa el primer código que entra en vigor es en 1875, pero es el Código Penal Federal del 71, se lo llevan lo incorporan y lo hacen vigente, ¿no? Después hay un código del 40, luego hay un código del 86, ¿no? Y luego hay un proyecto de código penal que lo elaboró el doctor Buster. El gobernador, ese tiempo dijo, Valadez era secretario general del gobierno del estado de Sinaloa. Entonces Labastido Ochoa le encarga a Diego Valadez el código penal para Sinaloa, y él se le encarga al doctor Buster, y es un muy buen código, nada más que no logró pasar ni siquiera llegar al Congreso, porque muchos sinaloenses se dieron cuenta que lo había hecho un chileno. Y esa fue la justificación, ¿no? Esa fue la justificación. Yo hice un artículo para defender esa postura, y decía, bueno, que la ciencia de derecho penal no era de territorio, ¿no? No era de Sinaloa, no era de México, ¿no? Muy bueno. Y el código vigente de 1992, ¿no? Pero vean, este proceso de codificación lleva tanto tiempo, y llevó tanto tiempo implementarlo y lograrlo que tuviera vigencia. ¿Cuál es la situación de hoy? Pues estamos abandonando la codificación y estamos yendo a la descodificación, y más en México, En México hay más delitos a extramuros del Código Penal o por el Código Penal que del Código Penal Federal. Yo, el último conteo que hice de leyes federales, andaba ya cerca de las 60 con delitos, ¿no? Leyes federales con delitos. Pero si a eso le sumamos ahora, en los últimos sexenios de gobierno, las leyes nacionales, ley nacional de esto, ley general de esto, ¿no? Y entonces, las leyes federales, las leyes nacionales, ¿no? Y las leyes generales con delitos,
pues en realidad ya no sabemos dónde andamos. Es difícil, yo les digo a los alumnos, es difícil que en México sepamos realmente cuántos delitos hay, ¿no? Y yo creo que ni los ministerios públicos, ni los jueces, ni los magistrados saben, ¿no? Porque realmente es entrar a... Ahorita la ventaja ya está la informática, ¿no? Y todavía a dónde nos está llevando la historia, ¿no? Nos preocupamos por la codificación y hoy tenemos así tipo ya un proceso de descodificación, ¿no? El único estado en el país que no tiene delitos por fuera del Código Penal es Guanajuato. Guanajuato con el último código vigente, que es del 2012, ¿no? Cuando aparece este código, hicieron una revisión de todos los tipos penales que estaban en leyes penales especiales y los llevaron al Código Penal. Pero yo digo que no fue un olvido, como decían los abogados mañosamente, los legisladores, dejaron por fuera la ley de imprenta, ¿no? Que trae delitos. La ley de imprenta de Guanajuato es una copia de la ley de imprenta de la Unión Federal. La dejaron por fuera, ¿no? Y después un gobernador la utilizó contra un periodista, ¿no? Pero se dieron cuenta de que en realidad no habían cumplido con lo que habían dicho de que no iba a haber delitos por fuera, y después crearon un delito en el tema de lo que dice hoy como movilidad para tipificar el supuesto que llamaban los taxis piratas, el que no tiene el permiso y anda haciendo hablando de cosas. Y entonces yo lo pongo de ejemplo a Guanajuato porque es el único estado hasta donde yo sé ahorita que sería un estado codificado, ¿no? Eso es lo que aspiramos, porque la codificación lo que te hace, si la juntas todo en el Código Penal, lo que te hace es te da certeza y te da seguridad, ¿sí? Que todos sabemos hay que aprender, ¿no? Y entonces esto era un poco lo que les quería platicar y ahí tienen. ¿Se abren preguntas, doctora? Allá, para el doctor se me puede pasar para allá, doctora Lima. Un artículo que publiqué, que don Sergio lo comenta en una referencia que hace del libro de Derecho Victimal, porque yo me encontré cosido en un expediente de tierras en México en 1546, una provisión de Carlos V, donde publica un código penal indígena para el control social de los indígenas paralelo a las leyes de indias. Y tiene más de 16 capítulos y habla de delitos contra la salud, delitos contra la vida, delitos sexuales. Pero esto parecería que no tiene impacto, pero claro, durante la Inquisición, la colonia, ya hasta las reminiscencias en el Código del Distrito Federal y Territorios, todavía el estupro de una mujer casta, honesta, tienen antecedentes, y creo que mucho de eso tiene que ver con la forma en que se legislaba. Yo fui diputada federal y cuando yo quise eliminar la predetención, ¿qué cree que me dijeron? Vas a matar a Porte. Él la hizo, déjala hasta que se muera y la quitamos. Y yo, ¿cómo creen? Ah, bueno. Y luego quité, les dije, no podemos quedarnos con la multa, vamos a poner días multa. Y me dijeron, en un transitorio. Le dije, ¿cómo? Y lo hicieron. Y si ustedes se fijan en esa reforma, en el transitorio cambiaron. Cada vez que diga pesos, ya multa, lo establecen en transitorio, modificando la esencia del código penal. Entonces hay cosas bien interesantes que hay que recuperar, y si usted hace ese trabajo maravilloso como este, lo quiero felicitar muchísimo. Gracias. ¿Alguna otra reflexión, algún otro comentario al ponente? ¿Preguntas? ¿Nada? Sí, acá, por favor, para la doctora Alicia Solís del micrófono, y después vamos a hacer la entrega formal de su medalla de la academia. Gracias. Muchas gracias. Yo. Sí. Acá una pregunta, por favor. Sí, nada más. Yo me parece muy interesante la exposición. Estoy de acuerdo en criticar las leyes generales que cada vez aparecen más, y aparte ponen figuras que ya están en el Código Penal y le cambian el significado, entonces es un relajo. Pero bueno, ¿y esto propondría un único Código Penal para todo el país, o sería conveniente mantener estos códigos penales estatales? ¿Cuál es su opinión respecto a eso?
En ese texto que tiene ahí, el siguiente trabajo es sobre la unificación del proceso penal en México. Y en ese texto yo analizo los sistemas que hay en relación con la regulación de los delitos. Algunos de Alemania, ¿no? Son los textos para todo Alemania. En algunos otros, por México, en un tiempo que ya no, había tantos códigos penales y códigos de procedimientos penales que eran 33 y 33, ¿no? Con la reforma del Código Nacional, bueno, tenemos los 33 códigos penales y tenemos un solo código de procedimientos, ¿no? Y yo digo que ahí, tomando lo que dice la doctora Lina, creo que eso no se pensó. Eso de haber quitado los códigos de procedimiento, de haber dejado cada código penal redactado, yo lo explico. El procedimiento es algo que digamos estados tempramos, no pasa nada, el procedimiento no pasa nada, pero el penal no te lo doy. El penal es lo que me sirve para amenazar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ven lo que con México. Si el derecho penal es la cabeza, es la sustancia, es la que piensa, no es la que define, la que determina. Vean, entonces tenemos una hidra con 33 cabezas y un solo cuerpo, el Código Nacional. Y por eso hay muchos problemas al momento de llegar a los procedimientos, porque se entiende que el Código de Procedimientos debe servir para que el derecho penal se haga vigente, pues que lo puedas aplicar. Pero entonces si hiciste un Código Nacional que tienes 33 códigos, en el caso de Argentina, ¿cómo es ahí, Alicia? Cada estado tiene su código de procedimiento, exactamente. Son diferentes sistemas, ¿no? Y entonces el problema de México, yo lo planteo, digo que el tema es cómo hacerle para con los estados que no todos tenemos la misma realidad. Por ejemplo, Guanajuato no se ha preocupado por delitos relacionados con la pesca, ¿no? Veracruz sí, Sinaloa también, Campeche, Chiapas, ¿no? Algunos estados no se van el DF no se va a preocupar, digamos, por Avillato, ¿no? Por eso lo que está haciendo Ontiveros con su proyecto de código penal, dice, vamos a crear los tipos más importantes, ¿no? Es la propuesta que tienes en tu código, ¿no? No voy a hacer tipos para todos, no. Los más importantes, los que pueden encontrar aquí y allá y más allá, ¿no? Es una buena idea. Pero a mí me gustó y me gusta el sistema de Canadá. ¿Cómo trabaja Canadá? Canadá tiene un solo código penal, pero los estados tienen la facultad de crear delitos cuando ellos tienen una ley que tienen que aplicar. Por ejemplo, si en algún estado de Canadá la ley de educación es facultad de ellos hacerla y aplicarla, pueden crear algún delito para usarla, ¿no? Yo decía que ese era un tema para México, ¿no? Podía hacer eso. O sea, un código penal donde estuvieran los más importantes de los delitos y decirle, bueno, tú Campeche, tú Yucatán, tú Sinaloa, tú ve qué delitos necesitas para tu región, ¿no? No sé. Yo creo que por ahí debe ser la salida. Es muy difícil el código único, ¿no? La propuesta que se hizo por Gers Manero, acuérdense, ¿qué fue lo que hicieron? No, lo que hicieron fue un código como de 1000 artículos y en ese código lo que hicieron fue los delitos que estaban en algunas leyes penales especiales se los llevaron tal cual, nomás nos fueron ya grabando, sin cuáles son, pues tampoco era eso el tema, ¿no? Muy bien. Felipe, y después vamos a dar por concluida la sesión sobre ¿están de acuerdo? Por favor. Muchas gracias. Creo que
las intervenciones de esta índole representan en gran medida la esencia de lo que es esta propiedad académica. Creo que lo que ha presentado el doctor Galván es una bien muestra de la grandeza de esta academia. Felicidades, maestro. Indudablemente nos ofrece un objeto de estudio para el mundo, porque México tiene sus particularidades y nos ofrece esta posibilidad. Y creo que además hay otro factor. Si vemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se meta la dogmática jurídica penal. De hecho, el profesor tiene aportaciones, por ejemplo, en materia de concurso, donde aborda cómo lo trata el Código Nacional de Procedimientos Penales y los problemas que luego vienen al momento de aterrizarlo en otros códigos penales, lo cual se vuelve más dramática todavía la situación. Pero indudablemente creo que precisamente de eso se trata, que venga a ofrecernos un panorama para luego seguir explorando. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues para concluir, como lo dice el orden del día, esta sesión del día de hoy, habiendo expuesto el doctor Francisco Galván González su discurso de ingreso a esta Academia Mexicana de Ciencias Penales en su calidad de académico correspondiente de Sinaloa, y a nombre de esta academia, y pidiéndole muy atento favor a la doctora Olga Islas, si fuese tan amable, pedirle al doctor Francisco Galván González que se acerque para acá para recibir por primera vez en esta nueva etapa de la academia, bajo esta directiva, la medalla de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que le acredita como miembro correspondiente con todos los derechos y obligaciones de los estados. Se declara cerrada esta sesión solemne. Muy buenas tardes a todos.